Tiene la palabra el diputado Diego Bocio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al jefe de gabinete por venir. Está muy bueno que se haga una habitualidad y que se puedan dar respuestas y incluso se comparten algunas preocupaciones con respecto a la transparencia. Un comentario quiero hacer. Muchas veces se denostaron herramientas del gobierno anterior y a mí me parece bueno que cuando las cosas están bien continúen. Y los créditos Argenta, que usted hacía mención, fueron algo que nacieron en el año 2012, que tuvimos muchas críticas. Recuerdo una editorial del diario La Nación, ¿qué hacen con la plata de los jubilados? Y está bien que esas cosas continúen y está bien que se puedan profundizar. Lo mismo con la asignación universal por hijo, en momentos y en contextos distintos. Lo mismo Procrear, que es un instrumento de vivienda, que se hicieron miles de viviendas, que había una incertidumbre en algún momento si iban a continuar o no. Ojalá terminen las obras y la verdad, a veces uno pasa por obras que se iniciaron que realmente tienen una magnitud importante y ojalá se terminen y empiecen nuevas obras, pero me parece que debería haber en esto de que no es todo, no todo sombras, también hay luces y en esas luces también resaltarlas porque me parece que hace a una discusión democrática madura, responsable y criteriosa de la Argentina. Si hay algo que nos preocupa, hay muchas cosas que nos preocupan de índole nacional, que me parece que algunas las han manifestado mis compañeros de bloque o en otros bloques, que me parece que van a tener que tener un debate más importante, pero usted hacía mención en una respuesta que eso se va a discutir en el presupuesto de la Nación. Y la verdad, el año pasado participamos de algún consenso en materia presupuestaria de la Nación, porque si no, como usted dijo, quizás si tuvieran mayoría absoluta no participarían de una negociación. Ha pasado en otras etapas. Hay una necesidad, visto la minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de negociar con los distintos, o por lo menos llegar a acuerdos o consensos, me parece que la palabra es consenso, con los gobernadores y con los distintos bloques. Y la verdad que nos preocupa. Nosotros hemos estado horas con Luciano Laspina, horas con Nicolás Massot, horas con otros legisladores, incluso con Marco Lavagna, discutiendo particularidades del presupuesto. Hemos discutido horas en el Congreso, incluso poniéndonos de acuerdo o en desacuerdo con cuestiones que tienen que ver con el presupuesto. Me acuerdo del tema de las universidades. Había un diputado del oficialismo, creo que de San Luis, que estaba indignado con una modificación. La verdad que el presupuesto lo presenta el Poder Ejecutivo, se discute en el Congreso de la Nación y es una facultad del Congreso de la Nación discutirlo y poner las pautas presupuestarias. Y lo cierto es que no hemos dado respuesta a la discusión presupuestaria y no le hemos dado respuesta a la ejecución de esa discusión. Hay infinidad de obras que se pusieron en el presupuesto y no se inició ninguna obra. Yo recuerdo haberme comprometido con gobernadores para incorporar obras en el presupuesto y ni siquiera se iniciaron los planes, el proyecto ejecutivo. Y me parece que esto es un tema serio que requiere de la presencia de usted como jefe de gabinete y una respuesta. Porque ¿cómo negociamos ahora el presupuesto? ¿O cómo llegamos? Nosotros estamos trabajando con los gobernadores, ayer hubo una reunión en el Senado, pero la verdad es que es sobre la base de una democracia que va en el Congreso de la Nación logrando determinados tipos de acuerdos y que se cumplen esos acuerdos. Y hay una lista infinita. Diputados del Frente para la Victoria le han hecho mención a algunas obras. Hay obras menores incluso, no estamos hablando de obras, está el tema de La Pampa como emblemático, recuerdo en esa discusión muy fuerte todo lo que tenía que ver con el saneamiento de Santa Rosa, aparte están viviendo una situación complicada. Provincia de Salto, pavimentación de 27 cuadras, no estamos hablando de grandes obras. Acceso al parque industrial de mi ciudad, Tandil, la ciudad del presidente, 2 obras chiquitas, una rotonda y una iluminación de un parque. Ni siquiera llamaron al intendente, que es de su partido, para decirle empecemos a diagramar el proyecto ejecutivo. Hay una partida presupuestaria de 9 y 6 millones de pesos para este año. Corrientes Goya, una situación de inundación. O sea, hay una serie de obras muy concretas con lo cual nos habilita esto a otro tipo de discusión. La verdad que todo lo que podamos discutir en el ámbito de la Comisión de Presupuesto en materia de obras parece absolutamente abstracto. Modificamos una discusión muy profunda con respecto al tema universidades. No sé si recuerdan el resto de los legisladores. Habla uno con el ministro y le dice, no, hasta que no me autorice Mario Quintana, no podemos. Y la verdad es que institucionalmente la Constitución Nacional dice el Congreso es donde se debate, el Congreso es donde, como usted dijo, ¿no?,
Entonces nos interesaría que estas cosas se cumplan. En materia previsional, horas discutiendo los recursos de manera de afectación específica a las provincias. Las cajas provinciales tienen déficit, ustedes los reconocen, los reconocemos, es histórico. Se pone una partida de 14.000 millones de pesos que propuso el Ejecutivo en materia de armonización. Para darle cierta automaticidad, 8.000 se distribuyen de manera automática, cumplieron con lo automático, cumplieron con la ley. El saldo, estamos esperando las auditorías. Están las auditorías, pero no están los recursos enviados. Entonces, nosotros lo que vamos a pedir ahora es que sea el 100% de manera automática, porque si a voluntad y discreción de un funcionario no van a ir los recursos, evidentemente la discusión federal, que como usted dijo, es una discusión muy profunda, hay cosas que hemos avanzado también en otro tipo de acuerdos, me parece que se tiene que cumplir. Diputado. Por eso, a nosotros, preguntas concretas con respecto a la ejecución de estas obras. Y finalmente, un tema que el ministro Duhovne, que vino y dio una presentación, y hubo avances en materia presupuestaria, en materia de cómo se presentó el presupuesto, y la verdad hay que reconocerlos. Lo que no nos dio respuesta el ministro y dijo que no era de su área, y entiendo que usted lo puede responder porque es el jefe de gabinete, se bajan 5% los recursos al transporte, al área de transporte, y se baja un 22% los recursos al área de energía. Claramente hay una reducción en montos nominales, estamos hablando, de los recursos destinados a los subsidios, entiendo, en el marco de un presupuesto deficitario que se está acotando en el marco de la prudencia fiscal. Ahora bien, la pregunta es muy concreta. ¿Cuánto significa o implica o está implícito el aumento tarifario, tanto en materia de energía como en materia de transporte? La respuesta del ministro fue, no lo sabemos nosotros, tiene que haber audiencia pública. Ya sabemos que tiene que haber audiencia pública, sabemos cuál es el procedimiento. Recuerden, hace 2 años tuvimos toda una discusión con respecto a cómo si se había o no cumplido con la norma, con el procedimiento. Naturalmente hay un número implícito y lo queremos saber, no solo cuánto, sino los tiempos, porque me parece que es importante para la discusión presupuestaria. Después discutamos si es necesario, si no es necesario, posiblemente hasta sea necesario. Nosotros tenemos algunas pautas con respecto a cuáles que deberían ser los criterios de aumento asociados a los aumentos salariales. Le pregunto a usted, porque se lo pregunté al ministro Duhovne, la respuesta del ministro Duhovne fue elegante y concreta con respecto a sus facultades. Me parece que usted está en condiciones de dar esta respuesta y me parece que es buena también para una discusión clara en el marco del presupuesto de la Nación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.